¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. En Bolivia, lamentablemente, seguimos viviendo en un terrorismo de Estado que ya ha combinado las fuerzas del orden represivas del Estado. Ha combinado el accionar de la policía con el ejército para intervenir en diferentes puntos de bloqueo, en diferentes movilizaciones, en diferentes protestas sociales que ya no están pidiendo solamente la habilitación de Evo Morales para las próximas elecciones del 17 de agosto, sino que están pidiendo la renuncia del presidente. El presidente, como una forma de aferrarse al poder, usarse junto con todo su gabinete, su vicepresidente Choquehuanca, ha prácticamente en Bolivia dispuesto ya un estado de excepción en los hechos. El estado de excepción en Bolivia está previsto de conformidad al artículo 137 de nuestra Constitución Política del Estado. Y este estado de excepción se da en situaciones de álgida conmoción social, donde intervienen funcionarios, personeros de las Fuerzas Armadas. En los hechos en Bolivia ya estamos viviendo en ello, ¿no? La propia Constitución nos determina el mecanismo de la imposición de un estado de excepción, y este tiene que realizarse mediante el órgano ejecutivo y posteriormente ratificarse a instancia del órgano legislativo en el plazo de 72 horas. Nada de esto ha pasado. Es decir, el gobierno no solamente viola la Constitución para proscribir candidatos, no solamente viola la Constitución para generar un sistema de democracia restrictiva, no solamente viola la Constitución para perseguir judicialmente, sino que ahora también viola la Constitución para imponer un régimen totalitario, para imponer un régimen a todas luces dictatorial, a todas luces absolutista, que da cuenta de un sistema propio de un gobierno que quiere aferrarse a toda costa al poder. ¿Por qué la población boliviana mayoritariamente está movilizada en puntos de bloqueo, en las ciudades capitales, en absolutamente gran parte del territorio boliviano? No solamente es por la falta de combustible, por la falta de previsión de carburantes como gasolina, diésel, que para muchas personas constituye su fuente primaria para su subsistencia, porque si nos ponemos en los zapatos de un transportista, pues necesita cargar su vehículo con gasolina, o el transporte pesado, por ejemplo, interdepartamental, internacional con diésel, para realizar sus actividades cotidianas que le provean de recursos económicos y por ende de alimento para su familia, ¿no? De subsistencia para cubrir las necesidades al menos más básicas de su familia. Por supuesto que existe esta indignación, este malestar, pero a la par existe una devaluación también en los hechos de la moneda boliviana, y la respuesta del gobierno es la impresión de más billetes, ¿no? Cosa que lleva inevitablemente a cualquier economía a un proceso inflacionario. Por otro lado, el gobierno boliviano pues está recurriendo a mecanismos que violan derechos humanos fundamentales, que violan el derecho a la libre protesta, que violan el derecho a la información y la comunicación. Han detenido a periodistas virtuales, influencers, tiktokers, por el solo hecho de transmitir las movilizaciones en contra del gobierno. Han aprendido casi como ejecuciones sumarias, podríamos decir, ya que han perseguido, investigado en principio a dirigentes sociales de organizaciones influyentes, y los han secuestrado en primera instancia. Posteriormente del secuestro han indicado que su condición era de detenidos, y posteriormente los han sindicado por delitos de terrorismo, por ejemplo. Y sin importar
estas irregularidades, ya en los recintos penitenciarios los han torturado o han pagado e instruido a los privados de libertad a que los torturen hasta el grado de casi causarles la muerte, ¿no? Entonces estamos viviendo un escarmiento al bloque popular, nacional, campesino, y una estigmatización de las regiones que están siendo pues sometidas a el accionar policial y militar, porque todo el tratamiento informativo es grotesco y es una vergüenza verdaderamente, ¿no? Porque le echan la culpa de absolutamente toda la gente movilizada, como si la gente de repente se hubiera levantado hace 2 semanas y hubiera dicho, bueno, hoy día tenemos humor para bloquear, cerremos todas las carreteras, todos los bloqueos, nos dediquemos a perjudicar, digamos, ¿no? Así es como vende la información a nivel local y a nivel internacional el gobierno de Luis Arce Catacora y todos los medios hegemónicos de comunicación que responden a la pauta publicitaria, que es el dinero que le da el gobierno para que digan lo que el gobierno quiere que digan. Estigmatizando, lo vuelvo a decir, a la gente movilizada. La gente pues está movilizada en diferentes puntos de bloqueo y existe una contundencia en las manifestaciones porque ya se ha cansado de la crisis económica. No es que los bloqueos en 2 semanas han generado crisis económica, es que el boliviano ha aguantado y aguantado y aguantado y aguantado tanta crisis económica que ha desembocado en el malestar y el enfurecimiento generalizado de la población. Si a esto le sumamos la proscripción del movimiento popular a través de la inhabilitación de Evo Morales, sin ningún tipo de argumento, porque no existe ningún argumento legal, ningún argumento constitucional. Las sentencias constitucionales que han emitido en ningún momento son limitativas para que Evo Morales participe de las elecciones generales, pero siguen vendiendo aquella viejo relato de que Evo está inhabilitado por ley, por constitución, por sentencias constitucionales. Nada más falso ni alejado de la verdad, y hemos realizado los análisis estrictamente jurídicos constitucionales con relación a ello, no solamente de jurisconsultos, abogados, colegas nacionales, sino también internacionales de renombre, y todos coinciden en que Evo está total y plenamente habilitado. Ahora, la gente se molesta mucho más porque dice, a ver, tienes una papeleta en la cual todos parecen cortados por la misma tijera, todos parecen una familia de primos hermanos. No tenemos quien nos represente, no tenemos alguien en la papeleta que tenga el mismo color de piel, así cobrizo como el nuestro, como la mayoría del 60% de los bolivianos descendientes de aymaras y quechuas, ¿no? Entonces da cuenta de una exclusión de las grandes mayorías para su participación democrática. Si tú quieres ganarle a Evo Morales, la forma no es intentar matarlo, la forma no es intentar acallarlo, la forma no es proscribirlo, la forma es permitirle que participe en las elecciones generales, y si tanta confianza se tiene, pues se le gana en las urnas, ¿no? Siendo y tomando en cuenta además que Evo Morales ahora está fuera del ejercicio de la función pública, fuera del ejercicio del gobierno, entonces no se podría eludir ningún fraude. A lo que tienen miedo estos sectores conservadores de la política en Bolivia es que Evo les gane, y con esto desvirtúa aquella acusación que siempre decía la derecha tradicional boliviana, ¿no? Que Evo Morales simplemente gana las elecciones porque está en ejercicio del poder, porque tiene el gobierno, porque tiene todo el aparato gubernamental, porque ha montado un fraude. Muy bien, ahora si se lo deja participar a Evo Morales y no se proscribe la sigla Frente para la Victoria, por ejemplo, con la que él intentaba participar, anularon su personería jurídica. Posteriormente intentó participar con Pambol, también anularon su personería jurídica y no le permitieron participar esta sigla. Entonces, estas violaciones son flagrantes y son evidentes, y la gente se da cuenta, y la gente dice, ¿por qué tanto miedo, Evo? ¿Por qué tanto trabajo para inhabilitarlo, para proscribirlo, para sacarlo de la papeleta electoral? Porque evidentemente si Evo ganara estas elecciones,
entonces se confirmaría que no había sido que ganaba todas las elecciones porque tenía el aparato burocrático estatal o todos los órganos a su favor, sino porque evidentemente la gente tenía un amplio cariño, respeto y respaldo mayoritario hacia la construcción de un proceso liderado por un sujeto histórico indígena, originario, campesino, que es colectivo, que representa a la mayoría de las personas en Bolivia, pero fundamentalmente que está personificado por Evo Morales Ayma, ¿no? Entonces, se ha tratado de silenciar su voz incluso. Esta semana se ha cortado la transmisión de la radio Causachuncoca, por donde también se emitía este programa, como una forma de invisibilizar, porque para el gobierno, cuando existen muertos por parte de las fuerzas represivas del orden, es una gran noticia, es una gran parafernalia. Pero cuando hay muertos campesinos, cuando hay muertos en los puntos de bloqueo de la población que está bloqueando, no cuenta para nada, y el único medio que brindaba esa información, esas noticias, era la radio Causachuncoca. Entonces están construyendo todo un sistema basado en el terrorismo de Estado y basado en la desinformación, que da cuenta que no hay espacio para el pensamiento disidente, que no hay espacio para un pensamiento de oposición hacia el gobierno. El gobierno ya ha unificado criterios con todos los actores políticos que van a participar de las elecciones del 17 de agosto en una sola línea. Acá todos participamos de las elecciones siempre y cuando no esté Evo, siempre y cuando lo saquemos a Evo, y tenemos que mantenernos y ratificarnos a rajatabla que se va a desarrollar el proceso electoral entre nosotros, que somos todos amigos, todos parte del mismo círculo, del mismo clan, de la misma casta, excluyendo al único que es diferente, que es Evo Morales Ayma, y que es el único que representa verdaderamente al pueblo, ¿no? Entonces, el próximo gobierno, de continuar así, va a tener cero legitimidad por parte de la población, porque puede que gane, puede que tengamos un nuevo gobierno en Bolivia con la vuelta al sistema de coaliciones, de alianzas, de pactos, de sistema de coaliciones y megacoaliciones, como en los tiempos de la democracia pactada neoliberal. Pero ¿qué legitimidad va a tener esa elección si va a existir, por ejemplo, votos nulos, votos blancos, o ese gobierno alcance, como hasta ahora se lo ha medido en indicadores de encuestas nacionales, solamente ni siquiera llegan al 20%, ¿no? Entonces estamos viviendo una suerte de terrorismo de Estado impuesto en Bolivia, que ha, valga la redundancia también, impuesto el miedo, el terror, el pánico hacia toda la población en su conjunto, y que a la gente que se moviliza la estigmatizan a través de los medios de comunicación, indicando que ellos son los violentos, que ellos son los bloqueadores, que ellos son los que se están movilizando solamente por una persona, es decir, deslegitimando una movilización y una petición que es totalmente legítima, que se solucione los problemas del país. Los problemas del país pasan por la renuncia de Arce y por que en las siguientes elecciones se construya un sistema democrático amplio que permita la participación de todos los actores políticos sin excluir a nadie, menos a Evo Morales, que es el único que tiene las verdaderas soluciones y ha trabajado los verdaderos programas y propuestas para sacarnos de la crisis en la que nos ha metido Yanine Áñez de principio y la ha continuado Luis Alberto Arce Catacora. Desde la sede de gobierno La Paz, Bolivia, para ¿Qué pasa, Bolivia? Les habló Gabriel Villalba. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Muy buenas tardes a todas las personas que escuchan el programa ¿Qué pasa, Bolivia? Agradecer muchísimo a la producción que nos brinda este espacio para salir de forma internacional a través de YouTube y otros espacios para informar lo que pasa en nuestro territorio nacional. Lamentablemente la situación es crítica y desastrosa en este momento en Bolivia, tanto en lo político, económico y social. En manos de este gobierno tirano de Luis Arce, que definitivamente se ha sacado la máscara de ser un gobierno totalmente contrario a los movimientos indígenas, populares, campesinos. No solamente contra Evo Morales, sino contra el pueblo indígena, ya que este gobierno ha
actualmente está financiando y está rearticulando los grupos paramilitares y parapoliciales como la Resistencia Juvenil Cochala, Resistencia Unión Juvenil Cruceñista y otros grupos vandálicos que fueron utilizados también por Yanine Áñez en el golpe de Estado de 2019 y el gobierno de facto 2020. Lamentablemente, el gobierno de Luis Arce se está valiendo de las mismas mañas de los golpistas, haciendo que en este momento se genere caos y una delincuencia amparada y protegida por la policía por órdenes del gobierno en departamentos como La Paz, Cochabamba y Potosí. En Potosí especialmente está habiendo represión brutal, y en Cochabamba, cerca al lugar de Arque, en Yayagua, centros mineros han llevado a los militares y policías como para escarmentar a los indios. Han reprimido con gases, con balas, con balines. Hay un fallecido y hay muchos desaparecidos. Se denuncia extraoficialmente que presuntamente en el hospital de Yayagua estuvieran 10 personas por lo menos heridas que están como desaparecidas en Yayagua. Docentes de la Universidad Siglo XX denuncian que docentes están moviendo a los estudiantes como si todos tuvieran una misma línea política a supuestamente defender la universidad, porque culpan a los ayllus que están bloqueando por el alza de precios de la canasta familiar, culpan a ellos de haber hecho destrozos en la universidad y en otras instituciones o edificios del centro del pueblo de Yayagua. Sin embargo, no existe reporte a la fecha de que hayan detenidos por esos actos vandálicos ni responsables. Obviamente no pudo haber sido una persona, tendrían que ser varios y no podrían haberse escapado a la policía si tanto está con resguardo Yayagua. En ese sentido, se puede ver claramente que hay una intención de criminalizar a los ayllus, criminalizar la protesta y culparles, y de esa manera están moviendo grupos paramilitares y parapoliciales en Yayagua, financiados, pagados con las supuestas ollas comunes y metiéndoles un resentimiento y una división a los pobladores unos contra otros. Eso es lo que está sucediendo en este momento, y además tengo la pena de reportar que desde la plataforma de Facebook se ha eliminado la página oficial de Radio Causa Chuncoca, lo cual es una característica típica de un régimen dictatorial. Así está la situación en nuestro país. En Cochabamba igual ha habido un muerto. Los medios de prensa no replican esto, solamente replican el hecho de que han muerto 4 policías. Sin embargo, esos policías, conforme al análisis forense, han sido presuntamente asesinados por sus mismos camaradas o infiltrados que habrían en los movimientos liderizados o enviados y financiados por el gobierno nacional a la cabeza de Luis Arce, porque los policías tienen disparos de bala, de proyectil, y eso no lo tienen los manifestantes, no tienen armas. Y el proyectil además ha ingresado y salido del cuerpo de uno de los policías que ha fallecido, lo cual se presume que ha sido un disparo de una distancia corta. Además, a los policías que han mandado a Yayagua han sido recientemente titulados, no han sido personas con experiencia ni nada, lo cual nos indica también, es una muestra de que los han mandado como carne de cañón, al igual que están mandando soldaditos de los cuarteles que son hijos de la gente pobre, hijos de la gente del campo, para poder enfrentarse contra sus propios padres y abuelos. Eso es lo que puedo informar en esta semana fatídica y trágica para nuestro país, Bolivia. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola a todos mis hermanos y hermanas que nos escuchan dentro y fuera de Bolivia. Un saludo muy especial. Esta semana en Bolivia particularmente ha sido de extrema violencia y persecución, pero también indignación por parte del pueblo boliviano, del movimiento indígena, del movimiento originario campesino, que el presidente Luis Arce, con todo el aparato estatal, han reprimido los bloqueos que exigían canasta familiar justa, que exigían abastecimiento normal de combustibles. Los han reprimido y producto de ello han dejado saldos fatales. Hablamos de al menos 3 policías muertos a bala y también 2 campesinos muertos a bala. Por supuesto que
El movimiento campesino no porta armas, no porta, ¿cómo se llama? Fusiles, metralletas, ni bombas, ni tanques. El único recurso de autodefensa de los campesinos es la honda, las piedras y los palos. Pero estos fallecidos han sido muertos a bala. Y claramente podemos observar de que han sido fabricados, han sido autoatentados por parte del mismo gobierno, de infiltrados de parte de ellos, para culpar e inculpar al movimiento campesino. Y siguiendo ese plan es que el gobierno de Arce saca a los militares de los cuarteles inconstitucionalmente, porque no es deber de los militares desbloquear carreteras, pero los saca y nuevamente reprime a los bloqueadores. Pero también en estos desbloqueos se ve a la policía armando grupos civiles para confrontar a los bloqueadores, a los campesinos. Y es por eso que no vivimos en un Estado de Derecho, no vivimos en democracia. No es normal que los agentes policiales organicen a los mismos civiles para confrontar a otros civiles. Y el día de ayer, grupos fascistas, completamente fascistas, del 2019, reorganizados hoy bajo el mando de Luis Arce y todos sus cómplices de la derecha, como Manfred, que es el alcalde en Cochabamba, se reorganizan y cometen actos fascistas. Uno de ellos es el de ir a bombardear y petardear la sede de la Federación de Trópico en el departamento de Cochabamba. Y de la misma manera, en La Paz, estos grupos fascistas queman la casa del instrumento político de la Dirección Nacional Evo Pueblo en el departamento de La Paz. Al mismo tiempo dinamitan, bombardean la casa de nuestra candidata, la señora Vilma Alanoca, que es de la ciudad del Alto. Entonces, claramente estamos en un estado fascista, un estado que no respeta los derechos de los campesinos, tampoco respeta los derechos de la ciudadanía, pero con toda la propaganda pagada desde el gobierno, incluso nos animaríamos a decir financiada desde afuera, nublan la visión de la sociedad, y es que la culpan e incluso intentan posicionar a Evo como el culpable de la crisis, el culpable de las muertes, de los saqueos, etc. Pero estamos seguros que esto no va a durar. El movimiento campesino se va a fortalecer y pronto vamos a tener buenas noticias desde Bolivia. Un saludo. Por ahora hemos llegado al final de nuestro espacio. Los esperamos la semana entrante en ¿Qué pasa, Bolivia? ¿Qué pasa, Bolivia?